Fallout New Vegas es probablemente el juego más querido de la saga. Es increíble cómo un juego del 2010 genera mucho más afecto o cariño, ponele, que los Fallout nuevos. La historia, además, es una de las más icónicas de la saga, porque no sos un habitante de un refugio, sos un simple mensajero que tiene que entregar un paquete, pero que en el camino se encontró con un grupo de mafiosos, recibiendo un tiro en la cabeza en el momento. Seríamos obviamente dados por muerto, a causa de un tiro en la cabeza, por un mafioso, que si nos ponemos a pensar en la vida real, es lo más normal morir de esta manera, pero en este caso, el mensajero solo perdió la memoria y todo lo que vivió. Nos rescata Víctor, un robot inteligente que se cree un vaquero. Nos lleva para el pueblo de Goodspring y nos conoce el Dr. Mitchell, quien nos curaría todas nuestras heridas y dándonos una segunda oportunidad, por así decirlo. Nuestra misión es simple, tenemos que encontrar a Benny y recuperar el ansiado paquete, que es por casualidad un objeto muy importante en la historia. A medida que avanzamos con la historia, conocemos a las diferentes facciones o ramas principales de la historia. Por ejemplo, tenemos a la Nueva República de California, un ejército gigante y burocrático. Estos ya los conocemos de los Fallout anteriores. La Legión de César, unos loquitos que quieren torturar a sus capturados, algo así como la Roma antigua. No lo sé, son unos pelotudos la verdad. Y por último, el Dr. House, o Mr. House. El Dr. House, me confundí boludo con el de la serie esta, nana que pajera. Bueno, retomemos. Y por último, el Mr. House, el dueño de New Vegas, un genio del viejo mundo que sobrevivió gracias a sus inventos y quiere controlar la ciudad de forma fría y calculada. Cuando llegamos al strip de New Vegas, sabemos que la magnitud del paquete era un chip de platino, capaz de reconfigurar a todos los robots de New Vegas. Y con esto el portador podía controlar a esta ciudad a antojo. Y encima también podía controlar la presa Hoover, una fuente de energía muy preciada en el Mojave. La presa Hoover es literalmente la última fuente de energía renovable. Es tranquilamente el premio gordo de toda la región. Quien controla la presa tiene energía limitada, y el que controla el strip de New Vegas tiene un flujo muy bueno de dinero y comercio. Es literalmente un win-win derrocar al Mr. House. Acá es donde podemos decidir un bando, ya sea darle todo a la República de Nueva California o simplemente ayudar al Mr. House. Descarto obviamente a los pelotudos de la Legión de César, porque sería muy loco darle el poder a ellos. Pero vos mismo podés intentar este camino, obvio, no te voy a detener. La NCR te promete un Mojave civilizado, pero para ellos New Vegas es solo otro territorio para anexar. Trabajar para ellos es apoyar a un gobierno democrático, sí, pero también un gobierno que podría ahogar al Mojave en impuestos, corrupción y control excesivo. Están sobreextendidos, sus soldados están cansados, sus líneas de suministros se caen a pedazos y su burocracia es lenta e ineficiente. Y la línea de Dr. House, a diferencia de las anteriores o las facciones humanas, piensa como una máquina. Literalmente lo es. Mantuvo su cuerpo vivo por más de 200 años dentro de una cápsula. Ve el mundo a través de cámaras y robots. Bajo su mando, las mafias del strip obedecen, los ciudadanos trabajan y los robots patrullan sin descanso, porque no son personas, son robots obviamente, así que... Total, el final es casi igual, solo cambia el ganador. Todo culmina en una épica guerra en la presa. La batalla final es un choque titánico entre las fuerzas que conociste en el juego. Los soldados de la NCR, los robots del strip, las mafias, todos contra todos literal. Y dependiendo de qué camino elegiste, yo en mi caso con el Mr. House, básicamente asegura la presa, activa su armada de robots más sofisticado y convierte al Mojave en su obra maestra tecnocrática, asegurando un poco la prosperidad de New Vegas, pero tal vez sin tanta libertad como nosotros pensamos. A diferencia de otros juegos que te empujan a un solo camino, New Vegas te permite construir el tuyo, o al menos elegir entre varios finales. Nos da realmente decisiones que importan. Podés literalmente salvar Goodspring de los Power Gangers, o dejar que esta banda se adueñe del pueblo. Podés asesinar, negociar o convencer a los personajes clave, sin que el juego te obligue a seguir un camino correcto, sino lo que a tu personalidad y filosofía de vida le resuene y le sea lo más óptimo. También la moralidad no tiene blanco y negro, o sea, no siento que hayan personajes perfectos ni villanos claros. Por ejemplo, la NCR puede ser democrática, pero es también corrupta. La Legión puede traer orden, pero es sumamente cruel. Y el Mr. House puede crear un futuro próspero, pero sin libertad. El juego te invita a pensar por tu cuenta y a hacerte preguntas, por ejemplo, de qué tipo de mundo querés construir. El sistema de reputación dinámico también está bueno, porque si ayudas mucho a la NCR, sus soldados te van a respetar, pero si no te tratarán como una basura, o normal ponele. Si traicionás a los Greg Kants, no sé cómo se pronuncia eso, seguramente lo dejé en pantalla, te van a odiar cada vez que te vean. Y si trabajás para varias facciones a la vez, el juego no te frena, pero tarde o temprano se van a enterar. Esto hace que cada historia o partida, mejor dicho, se sienta como personal
original o única, casi como una historia o guión escrito durante la marcha. Además volvieron al estilo de los Fallout viejos. Podés resolver las misiones de diferentes maneras, ya sea diálogo, sigilo, carisma o explotando todo. Un buen ejemplo es la misión de Beyond the Beef. Podés resolverla como un detective, un diplomático o un asesino. Y esto en parte es normal, porque la libertad del jugador no es solo una mecánica más, es el corazón del juego. Ya no dependés de tu pasado al 100%, porque no te acordás de nada, y todo lo que venga después depende de vos. Pero bueno, podría desviarme horas hablando de la libertad de decisiones, pero también quiero hablar de otras cosas, como la ambientación, que es de lo mejorcito, porque no es un páramo gris como Fallout 3, que está bien, es la temática de destrucción que quería dar pero New Vegas es un desierto vivo. Hay casas o pueblos reconstruidos, hay contrastes memorables, porque ¿cómo puede ser que la pobreza extrema de Freeside esté acompañada de luces neón del strip, como si estuviera intacta? Literalmente el lujo y destrucción coexisten sin mezclarse. La música acompaña también este sentimiento y crea una atmósfera perfecta para un western post-nuclear. Sonidos metálicos distorsionados, percusiones bajas y secas, melodías casi fantasmales, muy piola y buena música, la verdad. En gráficos no innovó tanto el Fallout 3, pero no era el punto principal presentar mejores gráficos. Obsidian lo entendió bien. No podías competir con este motor con otros juegos de la época, y por eso se centraron más en la identidad del juego y el diseño de New Vegas. Hoy con mods puede verse excelente, y sin mods sigue siendo totalmente funcional y coherente. Envejeció para bien en mi opinión. Si hay algo en lo que Fallout New Vegas se destaca es en los DLCs. Es increíble la variedad y calidad de estos DLCs. No se sienten como contenido extra vacíos, sino como piezas esenciales para entender el mundo de Fallout y sobre todo el pasado y vida del mensajero, el propio protagonista que nosotros manejamos. Dead Money es el primer DLC de estos. Te mete de lleno en el casino Sierra Madre, una trampa mortal donde cada paso en falso puede matarte. Es lento, opresivo y lleno de tensión, porque literalmente queremos escapar y un fantasma nos explota en 1000 pedazos con un collar. Pero detrás de esta dificultad se encuentra una de las historias de obsesión, apego y dejar ir más turbias de la saga, y es una de las más adultas también. Honest Hearts es mi favorito, o el que más disfruté en mi opinión. Te lleva al Gran Cañón, con paisajes hermosos, donde el principal problema son las tribus con conflictos ideológicos. Acá es donde encontramos a Joshua Graham, el de la leyenda del hombre quemado, uno de los personajes más memorables en cuanto a historia del juego, y uno de mis favoritos, porque mirá esa skin, loco, alta aura maneja este chabón. Pero bueno, este DLC es más tranquilo, pero expande más el mundo, lo cual está piola. Old World Blues es uno de los DLC más raros y memeros con L que hay. New Vegas siempre jodió con el humor negro, y Old World Blues es una carta de amor a esa parte de la comunidad. Científicos locos, robots delirantes, experimentos ridículos y una historia que mezcla locura con humor y momentos sorpresivamente emotivos. Por último tenemos al DLC que cierra toda la historia del mensajero, Lonesome Road. Te enfrenta a Ulises, un personaje que sirve como reflejo y juicio y consecuencia de tus acciones. Lonesome Road es un camino literal y metafórico hacia la verdad, cargado de tristezas, enemigos feroces y un tono solemne que se queda con vos incluso cuando terminás el DLC. Es uno de los DLC más hermosos que yo vi. Fallout New Vegas me demostró lo que es vivir dentro de un mundo donde cada acción tiene un eco, donde cada decisión, por más mínima que parezca, deja una marca en el Mojave. Y también me mostró que incluso en un desierto devastado, cubierto de polvo, ruinas y cicatrices de una guerra que terminó hace 200 años, todavía existe la posibilidad de construir algo propio, un camino, una reputación y una historia. En New Vegas no sos un héroe iluminado por el destino ni un elegido de ninguna profecía. Sos un mensajero, alguien que solo estaba cumpliendo su trabajo hasta que una bala te cambió la vida. No empezás con un propósito épico, sino con un impulso básico, humano y crudo: sobrevivir y buscar respuestas de quién te pegó el tiro. Esa simple motivación es lo que hace que el viaje sea tan real y tan palpable. Y es justamente ahí donde el RPG se eleva, porque no se siente lineal, no te lleva de la mano, lo construís vos. Tus decisiones no son elecciones de diálogo para ver qué pasa, son pequeñas piezas que dan forma a un mundo que parece existir más allá de tu presencia. El juego nunca te obliga a ser bueno o malo, solo te deja ser vos, con tus contradicciones, dudas e impulsos. Cuando finalmente terminás New Vegas, la sensación no es la típica de gané o perdí, es algo más complejo, más maduro, una sensación de consecuencia, de que el Mojave quedó cambiado después de tus pasos. Y por eso New Vegas no es simplemente un juego que se juega, es un juego que se vive, que se siente y que se recuerda. No por sus gráficos, no por sus sistemas novedosos, sino por la forma en la que te deja una marca, como si hubiera sido parte de ese desierto, aunque sea por solo un rato.